Muy buenas noches, estimados aprendices. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 29 de julio del año 2026. Son las 7:05 de la noche. Quien les habla, Carlos Andrés Cortés, instructor del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, perteneciente a la Regional Risaralda y ubicado en el municipio industrial de Dos Quebradas. Pero estamos acá en sala la instructora Jenny Marisol Henao García, a quien reitero las gracias por esta charla tan importante para ustedes como aprendices que están ya ahí mal contaditos 5 meses de iniciar su etapa productiva. O sea, ustedes ya están muy cerca de terminar la etapa lectiva. Entonces, de verdad, Jenny Marisol, agradecerle su presencia y quien les habla, Carlos Andrés, y pues es que Carlos Andrés hombre, ya me había presentado, había sido como lo que son las drogas, muchachos. Y entonces lo que les decía es que estamos acá desde la ciudad de Pereira, la querendona, trasnochadora y morena. Entonces les había dicho que esta citación a lo que tiene que ver con esta reunión es de carácter es de carácter obligatoria. Recuerden que dentro del reglamento del aprendiz está establecido que entre las causales de deserción justamente está cuando un aprendiz no asiste a las sesiones en línea que son declaradas como obligatorias, porque pues ustedes saben que por las dinámicas de virtual muchas veces ustedes no pueden asistir, pero tienen la obligación de verse la grabación posteriormente. Entonces, digamos que en ese sentido, pues hay cierta flexibilidad. Pero el caso de hoy no, porque es que en la etapa productiva, ustedes estando tan cerca, es quizás la que más dolores de cabeza causa tanto a instructores de, justamente con el caso de Jenny Marisol, que aclaro, ella me va a colaborar con esta charla. Es una persona que tiene una experiencia amplísima como instructora de acompañamiento de etapa productiva, pero tengo que hacer la claridad que ella no va a ser la instructora de etapa productiva de ustedes. Va a ser la instructora a hoy, Vanessa Rivas, quien es la que apadrina a los aprendices del área de contenidos digitales. Sin embargo, Jenny Marisol tiene muy claro todo el proceso, el ABC de lo que es la etapa productiva y más, como insisto, ustedes que están a punto de salir. Por eso la reunión es obligatoria, porque es un gran dolor de cabeza y empiezan los cuentos. Profe, es que yo no sé. Profe, es que yo ya tuve contrato de aprendizaje. Profe, es que yo estoy trabajando. Profe, eso. Y muchas veces en estas reuniones es que se dice esos temas. Y reitero, como he expresado en sesiones en línea anteriores, algunos tristemente todavía me evidencian que no se ven las repeticiones de las grabaciones y pues por eso decidí hacerlo de carácter obligatorio. Se estará descargando la asistencia justamente ahora, por eso por ahí en 20 minutos estaré descargando la asistencia. Por eso les sugiero a las personas que solamente tienen el nombre o que tienen, de pronto no tienen su nombre original, por favor cambiarlo porque o si no, es posible que no aparezcan listados y pues el don de la adivinación no es precisamente mi fuerte. Entonces yo para saber que alguien que diga bebecito, fiu, fiu, cualquier cosa, pues yo no voy a saber quién es y pues no tengo tampoco por qué saber. Entonces, estimada Jenny Marisol, le agradezco mucho y entonces puede proceder, señorita, a justamente esta reunión tan importante, reiterarle mi agradecimiento. Entonces, puedes iniciar, señorita. Carlos, muchas gracias por esa presentación. Quiero entonces preguntarle a los aprendices si me escuchan bien, si visualizan en este momento el escritorio. Sí, señora, todo Sí, bien. ok, listo. Bueno, voy a prender un momentico mi cámara para que me conozcan. Mucho gusto, mi nombre es Jenny Marisol Henao García, soy la instructora de seguimiento y evaluación de la etapa productiva de los programas de formación titulada virtual.
en el ambiente de teleinformática. Yo acompaño a todos los aprendices que están como ustedes en formación virtual, en el desarrollo de su etapa productiva. Es para mí un placer poder guiarlos, orientarlos en este proceso tan maravilloso. Y bueno, también le doy las gracias al instructor Carlos que me pidió pues como el apoyo para poderles mostrar cómo es la dinámica cuando ustedes salen a práctica, ¿sí? Y que tengan desde ahora pues como una claridad de las diferentes modalidades que se manejan de acuerdo pues al reglamento del aprendiz, ¿sí? Entonces, voy a iniciar nuevamente comentándoles qué es la etapa productiva. Entonces, es el momento en el que el aprendiz coge todo ese conocimiento que aprendió durante su etapa lectiva y lo aplica en, en una empresa en actividades reales, ¿sí? Entonces, por eso el reglamento dice que el aprendiz SENA aplica, complementa, fortalece y consolida sus competencias en términos de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. O sea, ustedes llegan y cogen todo ese saber adquirido por todos sus instructores, tanto los de transversales como los técnicos, y empiezan entonces a medir ese nivel, ¿sí?, de manejo de esas competencias que adquirió en las actividades o funciones que le toque hacer en la empresa, ¿sí? Acá nos habla sobre el reglamento del aprendiz, que es el acuerdo 009 de 2024, en el artículo 26, numeral B, ¿sí? Bueno, según la normativa general del SENA, que son los lineamientos que están vigentes al momento, el aprendiz debe de iniciar y desarrollar la etapa productiva dentro del tiempo establecido en el programa de formación. Me imagino que cuando ustedes tuvieron su inducción, cuando recién arrancaron su programa, ahí les tuvieron que haber dado como las fechas de inicio, de todo su proceso formativo, cuándo finalizan su etapa lectiva y a partir de ahí, cuándo arrancan la etapa productiva y el tiempo que tienen para el desarrollo de la misma, ¿sí? Recuerden que la etapa productiva hace parte integral del programa. Entonces, si ustedes están en un programa que es una tecnología en multimedia y web, quiere decir que ustedes tienen una duración, según el programa, de 27 meses. Es decir, 21 de etapa lectiva por 6 de productiva. Entonces, esos 6 meses que les dan de práctica, ¿sí?, ustedes allí, pues, algunos conseguirán la práctica casi finalizando el último trimestre de su programa formativo, es maravilloso. Otros ya, digamos que después de que finalizan toda su etapa lectiva, es que arrancan, ¿cierto? Y otros, de pronto, dentro de los 6 meses de práctica, apenas están buscando, pero igual, cuando se completan esos 6 meses del programa formativo, ustedes tienen 12 meses más o 18 meses más para poder terminar de completar, digamos que el desarrollo de su práctica, ¿sí? Por eso ahí nos dice que debe realizarse dentro del tiempo máximo de formación establecido. Digamos que los programas tienen unas fechas de vencimiento, ¿sí? Digamos que no se quedan, o sea, eternos, no. O sea, el programa como tal o la ficha tiene una fecha máxima de vencimientos, que es lo que nosotros decimos que se cierra por vencimiento de términos, y es importante que la instructora que los acompañe a ustedes les diga cuándo sería esa fecha, para que ustedes lo tengan presente, porque este año, dentro de los cambios que han habido a nivel, pues, como de formatos de etapa productiva y el seguimiento de la misma, un aprendiz que no presente su práctica antes de que se cierre la ficha por vencimiento de términos, toca hacer el proceso de deserción, ¿sí? Entonces sería muy triste que de pronto ya aproximándose esa fecha de cierre, el aprendiz apenas diga, no, apenas logré conseguir la práctica. Entonces, ¿qué pasa? No va a poder hacer los 6 meses, porque no le da, porque la ficha ya está por cerrarse. Entonces,
ahí pues toca hacer tristemente ese proceso de deserción, pero lo bueno es que ustedes pueden solicitar un reintegro especial solamente para terminar la etapa productiva, ¿sí? Entonces, es importante que también tengan como pendiente o tengan presente esos tips, ¿sí? Por eso acá nos dice que si no se desarrolla oportunamente el aprendiz puede entrar en un estado de deserción o requerir trámite de novedad académica. Bueno, ya teniendo claro eso, chicos, entonces tenemos que la etapa lectiva más la etapa productiva nos da que la certificación como aprendices, ya sea en un nivel técnico o tecnológico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos para yo poder ejecutar la etapa productiva? Entonces, allí nos menciona 4 puntos. 1, tener evaluados y aprobados el 100% de los resultados de aprendizaje de etapa lectiva y cargados en Sofía Plus. Es deber de ustedes como aprendiz estar pendientes en el momento en que se cierra una fase o que el instructor vocero dice, bueno, ya estamos finalizando la fase tal, estar revisando que esas competencias que ustedes vieron durante esa primera fase estén evaluadas para que al final no tenga el instructor vocero ese dolor de cabeza de estar revisando, ay, no me calificó fulano de tal, faltó la calificación del instructor de inglés. Entonces, digamos que hay una serie de situaciones que se presentan cuando ustedes salen a etapa productiva, donde les queda faltando un resultado de aprendizaje por ahí, por calificar, y eso puede hacer que ustedes no puedan pasar a la práctica, ¿sí? Porque ustedes solamente pueden iniciar cuando ya están al día con todo, ¿sí? Aparte de eso, pues debe de encontrarse dentro de los tiempos pertinentes para presentar la documentación y ejecutar la etapa productiva, ¿sí? Entonces, lo que yo les hablaba de las fechas, tener presentes esas fechas, cuándo salí yo de etapa lectiva, cuándo comienzo mi etapa productiva y cuánto es el tiempo que tengo adicional después de que se completa esos 6 meses de práctica del programa formativo, ¿sí? Hay otro punto muy importante y es que ustedes tienen que revisar que en la página Sofía Plus ustedes no se encuentren en un estado diferente a la formación, porque es que a veces pasan a práctica con una novedad que ustedes pudieron haber hecho durante su etapa lectiva. Por ejemplo, no, es que me surgió una situación familiar, entonces yo voy a aplazar. Y hacen la novedad en Sofía Plus y queda así, pero resulta que esa situación familiar la pudo superar, habló usted con su instructor vocero y él le dijo, bueno, pues maravilloso, si usted no va a aplazar, pues continúe presentando sus evidencias, pero resulta que como usted dejó la novedad, ahí quedó. Entonces, cuando sale a etapa productiva, sale como un aprendiz que está ahí con una novedad diferente a formación. Y eso ya toca todo un proceso que ustedes tienen que hacer para que les quiten esa novedad y nuevamente queden en formación, ¿sí? Entonces, importante, si alguno ha hecho alguna solicitud, revisar cómo es el estado que tienen en Sofía Plus. Como punto 4 dice, las actividades, funciones y tareas que desempeñará en el escenario de la práctica el aprendiz deben de ser pertinentes y alineados con el programa de formación, con todas esas competencias que adquirieron, porque es que uno se encuentra que consiguen prácticas y los ponen a hacer cosas diferentes. No, tiene que tener relación con lo que ustedes estudiaron, porque si no, el instructor de seguimiento no le va a avalar esas actividades que ustedes están haciendo y van a perder el tiempo. Entonces sería muy triste ustedes ya empezar a contar los meses de práctica y que les digan que no se los van a avalar porque las actividades nada que ver con lo que estudiaron, ¿sí? En ese orden de ideas, chicos, entonces tenemos unos aspectos previos a ese inicio de la práctica, ¿sí? Entonces, ustedes reciben una charla, en este caso están en una orientación que es sobre las diferentes modalidades de práctica con las que cuenta el SENA, y más que todo para los aprendices de formación virtual, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes reciben, digamos que esa orientación de las diferentes alternativas, viene un formato
que es el de la selección de la alternativa de etapa productiva, que ahorita se los voy a mostrar. Adicional a eso, viene una verificación de cumplimiento de los requisitos. ¿Qué quiere decir? Que el coordinador académico revisa que efectivamente usted sí tenga los resultados de etapa lectiva aprobados, no tenga nada pendiente por ahí, ¿sí? Allí es donde el coordinador da el aval y registra la alternativa que usted seleccionó en la plataforma Sofía Plus, ¿sí? Y de ahí llega el coordinador y le notifica a su instructor de seguimiento que ya está listo para que pueda hacerle pues como todo el proceso que implica el acompañamiento en toda esta etapa que es de práctica. Entonces, vamos a ver las diferentes alternativas con las que cuentan para poder entonces ustedes empezar desde ahora a revisar, ¿sí? No quiere decir que lo van a hacer ya, no. O sea, como decía su instructor Carlos, ustedes están a 5 meses, o sea que teniendo, digamos que esas diferentes, claro, cuáles son esas diferentes alternativas, pues entonces ustedes ya empiezan a gestionar, empiezan a revisar, bueno, yo creo que a mí me sirve esta modalidad, ¿cierto? Y la consultan antes de diligenciar el formato. Entonces, tenemos, de acuerdo al reglamento del aprendiz, tenemos estas 5 alternativas que son contrato de aprendizaje, contrato de vínculo formativo, que anteriormente se conocía como pasantía, ¿sí? Tenemos la monitoría, proyecto productivo y vínculo laboral, ¿sí? Por contrato de aprendizaje, recordemos que en este momento, pues, si ustedes están interesados en esta modalidad, hay una aplicación que se llama el Sistema Gestor Virtual de Aprendices. Cuando ustedes diligencian el formato que ahora les voy a socializar, el instructor de seguimiento solicita a la líder de contrato de aprendizaje que los active. Ella es la única que hace eso. Entonces ella los activa y ustedes allí ya empiezan a tener, digamos que ese registro continuo de mirar cuáles son las vacantes que están disponibles, cuáles son, digamos, más o menos los programas que están pues como siendo ofertados por las mismas empresas y ustedes allí se postulan, ¿sí? Todas las dudas, inquietudes en el manejo de esa plataforma las aclara la líder de contrato de aprendizaje, ¿sí? Porque el instructor de seguimiento solamente le hace ese proceso de acompañamiento en las empresas. Eso les hago la claridad porque pues, a veces creen que uno también maneja esa plataforma y realmente no. Esa plataforma solo es resorte de la líder, ¿sí? Que en su momento, cuando ustedes salgan a práctica, pues su instructora les informará, ¿sí? Cómo sería el proceso. Recuerden que por contrato de aprendizaje, todo pues se hace en esa plataforma, se diligencia un documento, ¿sí? Que es el de, perdón, que es el documento que entre la empresa y el aprendiz firman para poder entonces iniciar la práctica. Todo se maneja por ahí, por esa misma plataforma, ¿sí? Adicional a eso, pues digamos que este año o desde el año pasado empezaron con esa, ¿cómo es que le llaman? Ya el contrato realidad que es el de que les pagan el 100% del salario mínimo, tienen pues como todas las prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces digamos que es una de las modalidades bastante interesantes y apetecidas por los mismos aprendices, ¿sí? Porque pues allí van a adquirir toda esa experiencia como si estuvieran en una empresa real, ¿sí? Lo que es contrato de vínculo formativo, esta otra modalidad, esa sí es el mismo aprendiz quien consigue la empresa, ¿sí? No hay una relación laboral, o sea, a no ser pues que llegue de pronto a algún acuerdo con el empresario, ¿cierto? Entonces, ahí el aprendiz define con el jefe
algún apoyo pequeño de sostenimiento o algo así, pero nada, o sea, como tal, esa modalidad no pide pues que tengan ustedes que tener un contrato. Eso sí, el SENA tiene un formato que es para diligenciar entre la empresa y el aprendiz y tiene firmas de la subdirectora y el coordinador académico. Ese formato lo consiguen con su instructora de seguimiento en el momento que ustedes decidan que van a optar por esa modalidad, ¿sí? La empresa obviamente ustedes la pueden conseguir y obviamente pues allí definen cuáles son esas actividades que van a realizar, cuál va a ser el horario y cuál va a ser el entregable que van a entregar pues al final de todos sus 6 meses. Viene esta otra modalidad que es monitoría y las monitorías por lo general son presenciales y salen por convocatoria. Entonces, digamos que pues usted puede estar estudiando un programa virtual, pero entonces si usted está ubicado acá en digamos que en Pereira o en Dos Quebradas, Santa Rosa, o sea, por acá por digamos que por la periferia del departamento de Risaralda, pues podría postularse, ¿cierto? Si es virtual, perdón, si está ubicado en otra ciudad, sí toca de pronto entrar a revisar dentro de la convocatoria que salga, si permiten que puedan realizar la práctica desde la casa, ¿sí? A veces, y por lo que yo he escuchado, pues no les sirve, les favorece más es que estén en el SENA de manera presencial, o sea, en el centro de formación, porque allí es donde les asignan las tareas que tienen que realizar. Entonces, digamos que pues la monitoría sí toca es de manera presencial. Proyecto productivo es una de las modalidades que también escogen los aprendices y que, digamos, es como de las, eh, como, como dice uno, no, pues ya mi última opción, cuando ya las otras modalidades definitivamente no hay forma de poderlas realizar, ¿sí? Entonces, proyecto productivo es de las que permite que se pueda realizar 100% virtual, pero también tiene, digamos que una condición especial y es que salen por convocatoria, ¿sí? Esa convocatoria la determina el coordinador académico según la cantidad de aprendices que deseen realizar esta modalidad. ¿Por qué? Porque esta tiene el acompañamiento de un instructor de emprendimiento donde desarrollan una plantilla dependiendo del enfoque en el que haya salido la convocatoria. Es decir, si salió un enfoque empresarial o si es un enfoque por investigación, que es por I más D más I, que es investigación, desarrollo e innovación. Entonces, dependiendo de la convocatoria, entonces ya digamos que establecen la ruta. Si es por enfoque empresarial, tiene la instructora de emprendimiento. Y si es por un enfoque investigativo, pues tiene los instructores que son del área de investigación, ¿sí? Apoyados pues desde el centro de formación. Entonces, ustedes presentan una idea de proyecto y son analizados durante, digamos que hay un cronograma donde se establece más o menos el tiempo y ustedes allí pues obviamente les están informando si esa idea de proyecto es avalado o no para que ustedes puedan realizar la práctica mediante esa modalidad, ¿sí? Y bueno, esta modalidad maneja lo que es el cronograma, maneja un instructor técnico que los acompaña desde esa parte digamos que piden porque tienen que presentar un producto mínimo viable y tienen una plantilla que es la que desarrolla con la instructora de emprendimiento y que luego sustentan al final para poder entonces poder avalarles esa práctica, ¿sí? Y por último viene pues la modalidad de vínculo laboral que esta aplica para aquellos aprendices que ya vengan trabajando para una empresa, ¿sí? Que demuestran que ya tienen el tiempo, o sea, ya llevan 2, 3 años trabajando en esa empresa y adicional a eso tienen funciones relacionadas con lo que estudiaron. Entonces, ¿qué pasa con esos aprendices? No tienen que realizar los 6 meses, se pueden ir a convalidar la práctica, ¿sí? Porque ya la tienen.
Le piden a la empresa un certificado laboral, se lo presentan a su instructora evaluadora para que revise que efectivamente esas funciones están relacionadas con lo que estudiaron y ya con eso se van derecho para certificación, ¿sí? Por eso decimos que es una de las modalidades que también favorece mucho a los aprendices, porque la gran mayoría termina su etapa lectiva y a veces ya tienen, digamos que la práctica ya casi que lista. Entonces, ellos piden eso, convalidar esa práctica porque ya cumplen con todo y se certifican en 15 días, prácticamente. Eso sale rápido. Bueno, eso sí, mientras no sea de un programa tecnólogo, porque tienen que presentar pruebas de IT, ¿cierto? Tiene que ser que de pronto la presentó con tiempo antes, entonces digamos que podría certificarse terminando su etapa lectiva, ¿sí? Pero hay casos en los que de pronto sí se demoran mientras sale la convocatoria de litres para poder presentar esas pruebas. Vienen otras estrategias y lineamientos para ejecutar la etapa productiva que aplica para aquellos aprendices que están ubicados en el extranjero, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Tengo una diapositiva que habla sobre eso y voy a poder entonces como darles como esa orientación. Yo acá tengo pues como ese resumen de esas diferentes modalidades, si quieren de pronto tomarle pantallazo. Bueno, tenemos entonces contrato de aprendizaje, el contrato de vínculo formativo, pues aquí está de una manera mucho más, digamos que resumida, ¿sí? Les puede dar a ustedes inclusive nociones. Están las prácticas en la economía popular y o campesina, ¿sí? Que esta digamos que es una de las prácticas nuevas con las que este actual gobierno pues impulsó y que tiene que ver más que todo, digamos que con estos programas que tienen que ver como con artesanías, panadería, confección, digamos que les permite mucho apoyar el gremio que está enfocado, digamos que en digamos que son independientes y que de pronto hicieron pues como un estudio en el SENA, entonces digamos que en este caso el instructor de seguimiento entra a evaluar si efectivamente pues pueden entrar a escoger, digamos que esta modalidad, ¿sí? Por lo general, a veces si presenta un proyecto, ustedes pueden inclusive hacer la práctica allí. Más que todo ustedes que están en contenidos digitales, he escuchado que hay, digamos que, oportunidades, más que todo en este gremio, ¿sí? Para los que son informales, para los que están, digamos, en la calle, a veces surgen muchas ideas y presentan proyectos interesantes, entonces ahí pueden ustedes inclusive también realizar la práctica. De las alternativas que les hablaba que pueden ejecutar en el exterior si alguno de pronto se encuentra ubicado, ¿cierto? Por fuera de Colombia, tenemos estas tres alternativas. Vínculo laboral, ¿sí? Está contrato de vínculo formativo y proyecto productivo. Recordemos que vínculo laboral, pues a veces, si usted ya viene trabajando en una empresa del exterior, ¿cierto? A veces, digamos que hay empresas que tienen convenio con el SENA, ¿sí? Es importante que obviamente pues demuestre que cumplen con una normativa laboral, ¿sí? Y que está pues con toda la parte de seguridad social en el país donde está, ¿sí? Debe de demostrar existencia legal y que entregue pues como los documentos requeridos por la coordinación académica para obtener el aval, ¿sí? Entonces, digamos que cuando ustedes tienen, digamos, esa claridad, pues ya entra su instructora de seguimiento a indicarles cuál sería ese proceso, ¿cierto? Cuando es por contrato de vínculo formativo es porque ustedes tienen una empresa allá en el país donde están y que, digamos, les permite poder aplicar esos conocimientos que adquirieron en ese programa en la empresa, ¿cierto? Pero volvemos al mismo punto, no hay como una relación laboral allí, ¿sí? A veces yo he escuchado de aprendices que
están trabajando en X o Y empresa, pero digamos que no tienen una relación laboral, sino que prestan servicios así como, como informales, ¿cierto? ¿Qué pide el SENA? Que al menos el contrato que tengan con esa empresa, pues que sea con una duración mínima de 3 meses, ¿sí? Si el vínculo es solo por ese tiempo, deberá combinarse con otra alternativa para completar lo exigido en el programa, es decir, los 6 meses de práctica. ¿Sí? A veces hacen contratos con empresas así de manera informal o como independientes por 2 meses. Eso sí no les serviría, ¿sí? Porque aquí en esta modalidad exige que sea como mínimo 3 meses, ¿sí? Entonces, importante, si lo buscan por ahí, que les aseguren esos 3 meses y ya los otros 3 meses, pues ya revisa si hay de pronto una continuidad en ese proceso que usted está haciendo en la empresa o si busca otra empresa, ¿sí? Y con proyecto productivo, pues como les comentaba, es una modalidad 100% virtual, o sea, sale la convocatoria, digamos que ustedes identifican que no encontraron una empresa para poder hacer la práctica, ya sea por vínculo laboral o por contrato de vínculo formativo, entonces se presentan a esta convocatoria y allí pueden sacar la práctica. No quiere decir pues que ustedes ahí pierden todo ese tiempo que invirtieron porque no tenían cómo realizar la práctica, ¿cierto? Entonces, eh, eso es, digamos que, las 3 modalidades que se manejan para los aprendices que estén en el exterior. Continuando, ¿sí? Viene esta otra modalidad que es en el grupo de investigación, desarrollo e innovación, CENOVA, ¿sí? Por lo general también sale por convocatoria. Digamos que ellos dicen, eh, necesitamos aprendices de tales perfiles, dicen eh, qué requieren para poder desarrollar dicha modalidad y se hace todo a través del centro de formación. Entonces, digamos que cuando salen oportunidades así desde el CENOVA, pues el aprendiz tiene, digamos que, dos caminos. Primero, mirar si esa convocatoria es presencial o si es virtual, ¿sí? Porque pues si la convocatoria sale presencial, ya saben que ahí tendrían que estar en el centro de formación. Si es virtual, pues no, maravilloso, porque pues ustedes lo hacen desde la casa, ¿cierto? Independiente de donde estén ubicados. Entonces, las convocatorias sí son importantes revisar cuando salen, eh, cuál es ese criterio que ellos están pidiendo pues para poderse postular. Eh, bueno, acá digamos que les socializo cómo es esa convocatoria de proyecto productivo, ¿cierto? Aquí hay pues como un esquema de los pasos que digamos, hacemos cuando se saca por el ambiente de teleinformática, el proceso que amerita pues para que los aprendices puedan aprovechar esta oportunidad y puedan certificarse. Entonces viene la convocatoria, la información respectiva, se revisan los requisitos de los aprendices que se postulan, hay una plantilla que ustedes diligencian inscribiendo pues como esa idea de negocio o idea de proyecto, ustedes elaboran la propuesta de acuerdo pues a esa plantilla que se les suministra en el momento en que sale la convocatoria, prepara todas las evidencias para poder soportar el porqué de esa idea, ¿sí? Y hace la inscripción, viene, digamos que un comité de evaluación donde está integrado por instructores técnicos asignados por coordinación académica para revisar si efectivamente si esa idea de proyecto está relacionada con lo que ustedes estudiaron, ¿sí? Porque tiene que tener la relación y el cumplimiento de las competencias. Se les informa a los aprendices si efectivamente fueron avalados o no con esa idea de proyecto y viene ya todo lo que es la ejecución y seguimiento de esta modalidad. Ya viene el cronograma, viene, digamos que hay unas sesiones sincrónicas semanales que se hacen con el instructor de emprendimiento, o si hay un instructor de investigación igual. Y al final viene la sustentación. Ya ustedes hacen la sustentación virtual con su instructor de emprendimiento y si el coordinador
asigna de pronto un comité evaluador, pues entonces también estará ahí presente. Digamos que ustedes hacen pues como la presentación de ese producto mínimo viable y ya con eso pues ya finalizan, cumplen con todo ese proceso de etapa productiva. Esa modalidad es bastante enriquecedora porque es que ustedes aprenden a elaborar un plan de negocios y tienen, digamos que ese acompañamiento de ese instructor que conoce la dinámica de las empresas, cómo funcionan y del día de mañana si ustedes quieren montar su propio negocio, su propia empresa, pues les enseña a cómo calcular esos costos, cómo se saca el tema de mercado, cómo es la parte administrativa, la parte legal. Entonces, digamos que eso es un plus. Para mí, esa modalidad es excelente, porque ustedes no solo salen con un dominio de un programa, sino que también tienen un plus que es eh, cómo elaborar una plantilla, un plan de negocios, ¿sí? El día de mañana a uno le salen oportunidades ya cuando ustedes son egresados. Y a veces uno escucha tristemente egresados que les toca pagar a un financiero, a una persona, a un contador, a alguien que les ayude a sacar eso, porque para poder obtener recursos, sea privados o públicos, les piden una idea de negocio, como no saben cómo hacer eso, ni cómo proyectar y a cuántos años, entonces, obviamente, pues, tienen que ser cifras bastante reales para que les puedan dar esos recursos y que luego sean condonados, ¿sí? Bueno, continuando, entonces tenemos la gran pregunta, bueno, ¿y yo qué modalidad escojo, cierto? No sé, entonces, usted quiere ingresar a una empresa, ¿sí? Entonces, escoja contrato de aprendizaje, es una modalidad que les abre también oportunidades. ¿Ya está trabajando? Ah, entonces vínculo laboral. Coméntele la situación a su instructor de seguimiento. Mira, yo hago esto en esta empresa, ¿será que me sirve? Yo estudié tal programa, ¿cómo lo ve? ¿Me orienta? Entonces, listo. ¿Desea emprender? Ah, no. Si usted tiene una idea de negocio, no, entonces proyecto productivo, miremos. Entonces, su instructora de emprendimiento lo orienta, le dice, mira, está esta modalidad interesante, porque no se da la pelita y lo revisa, o si tiene una idea de proyecto, sáquelo adelante, sea emprendedor. Listo. Hay una oportunidad en el centro de formación. Ay, salió la convocatoria por monitoría. Yo quiero estar en una entidad pública. Ah, bueno, entonces postúlese, mire los requisitos. Vive en una zona rural o de economía informal. Ah, bueno, entonces voy a mirar esa modalidad de economía popular y o campesina, ¿cierto? Entonces le pide a su instructora de seguimiento que la oriente o que lo oriente cómo sería esa modalidad. Y bueno, digamos que uno muchas veces vende lo que hace, ¿cierto? Entonces tiene o conoce de pronto un empresario y usted dice, ve, hagamos un convenio, yo le desarrollo tal estrategia o tal producto y usted me permite ahí hacer la práctica, no tenemos que tener una relación monetaria, entonces allí sería vínculo por contrato formativo, ¿sí? Hay como un beneficio de parte y parte. Entonces mira que ahí, digamos que pueden ustedes tener esa claridad, bueno, por cuál modalidad voy a escoger, ¿cierto? Cuando ya ustedes identifican según lo que están estudiando y según las oportunidades que tengan ahí en la ciudad donde viven, entonces ya empiezan a mirar esa selección de la alternativa para poder cumplir con los requisitos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la selección de la alternativa que se hace una vez ha finalizado su etapa lectiva, diligencia al formato que es el 165, que es de selección, modificación alternativa de etapa productiva, y el formato de paz y salvo, esos dos tienen que ir de la mano, porque allí es donde ya prácticamente el aprendiz tiene claro la modalidad y a la vez está al día con su etapa lectiva, ¿sí? Se verifica ese cumplimiento de requisitos, eso lo hace el coordinador académico, quien, digamos, revisa con su instructor vocero y con el instructor de seguimiento que efectivamente ya esté con todo cumplido, o sea, con los resultados de aprendizaje aprobados, y viene la notificación, digamos que el coordinador dice, ah, bueno, listo,
usted ya cumple con todo, no debe nada, listo, le firmo, pasa entonces a etapa productiva, o inclusive puede encontrar dentro del reporte, no, este aprendiz todavía debe inglés. Entonces le vamos a notificar que se ponga al día, le doy 5 días, y ya con eso, pues entonces entran ustedes pues como a revisar, ¿sí? Si efectivamente era un error de pronto del mismo instructor, de pronto que se le pasó, ¿cierto? O que en ese momento, bueno, pueden haber muchas variables que haya cambiado el instructor de bilingüismo, si fue pues por el lado de inglés, o si fue un instructor de transversal, de emprendimiento, de ambiental, qué sé yo. Entonces allí es donde el coordinador le dice, por favor, póngase en contacto con ese instructor para que puedan entonces pasar a práctica, ¿sí? Ya con eso, muchachos, este es el formato que ustedes diligencian. ¿Quién se los pasa? El instructor vocero cuando ustedes finalizan, ¿sí? O inclusive su instructora de seguimiento cuando los va a recibir para la etapa productiva, ¿sí? Bien, digamos que ella les puede facilitar este formato. Aquí, como tal, el formato pide los datos de ustedes como aprendices, cuál es esa modalidad que seleccionan, colocan su firma y esa se la tienen que entregar, esa es su instructora de seguimiento para que gestione con el coordinador académico, ¿sí? Que le ponga la firma, le dé el aval y coloque la ficha, perdón, la fecha, le coloque ahí la fecha, y ya con eso el coordinador, ¿qué hace? Se lo manda a Administración Educativa para que le registren la modalidad que escogió en la plataforma Sofía Plus, ¿sí? Aquí tengo pues como ese esquema de cómo es el paso a paso, ¿sí? Para poder entonces diligenciar dicho formato, ¿sí? Cuando ya recibe el aval de la coordinación, pues ya entra su instructor de emprendimiento, perdón, de etapa productiva a comunicarse con ustedes y empieza pues como todo ese acompañamiento. Este es el otro formato que es el de paz y salvo, que este sí se lo deben entregar a su instructor vocero, ¿sí? También diligenciado. Digamos que hay unas firmas que se deben de recolectar. Allí pueden hablar con su instructora de seguimiento para que les colabore, si es el caso. Digamos que en programas de formación virtual uno les hace, digamos que esta gestión de conseguir las firmas, porque yo sé que ustedes pues obviamente no tienen cómo venir de manera presencial a conseguir esto. Entonces digamos que pueden hablar con su instructora para poder reunir esas firmas que piden ese documento y que de una vez pueda su instructora abrirles un folio para hacerles pues como el seguimiento y la recolección de los documentos que necesitan para la certificación. Luego de eso viene pues como les decía el acompañamiento, el seguimiento pues de parte de su instructora, que es donde ella garantiza que efectivamente se esté cumpliendo con las competencias del programa que estudiaron. Se hacen unas reuniones por videoconferencia con su instructor de seguimiento de práctica, con su jefe inmediato y con el aprendiz. Allí es donde se establecen, cuando ustedes dicen, ya conseguí la empresa, ya voy a arrancar práctica, entonces se establecen esas reuniones para poder empezar a mirar, bueno, cuáles son esas actividades que usted va a desempeñar, cuál va a ser la fecha de inicio, si ya está con la afiliación a la ARL antes de arrancar a la etapa productiva, ¿sí? Y les explica los formatos. 2 formatos que deben de entregar durante el desarrollo de la etapa productiva. Es el 023, que es de planeación y seguimiento, y el 147, que es la bitácora. Este año son 6 bitácoras que deben de entregar, o sea, 1 por mes. Hasta el año pasado eran 12 bitácoras, que eran alrededor de 2 bitácoras al mes. Perdón, sí, eran quincenales las bitácoras. Entonces, digamos que este año fue flexible al solo pedir 6. Y bueno, como ustedes son de un programa virtual, pues las evidencias, lo ideal es que queden en el LMS, en una carpetica de etapa productiva que lo genera o lo crea la instructora que tengan ustedes a cargo para este proceso, ¿sí? Entonces allí van colgando digamos que el desarrollo de toda su práctica, los formatos que se necesitan.
Y bueno, como les decía, ambos formatos son súper importantes. Esto los entrega la instructora de seguimiento, ¿sí? Cuando ustedes ya se encuentran en práctica. Y bueno, continuando entonces, cuando ustedes ya cumplen con todo, o sea, ya cumplieron sus 6 meses de práctica y entregaron formatos, entonces viene como ya el proceso de consolidación, ¿cierto? Entonces, su instructora de seguimiento les va a decir, bueno, ya completaron los 6 meses, ya entregaron la documentación de práctica que se necesita para poder hacerles el seguimiento, entonces me van a entregar unos documentos que son adicionales, donde ella pues entra y revisa, que el formato de paz y salvo, que las 12, perdón, las 6 bitácoras, el formato 023 de planeación y seguimiento, que tiene sus 3 momentos, en el momento pues que ella les hace el seguimiento, el certificado que emite la empresa donde avala que efectivamente hizo la práctica allí. Entonces, digamos que si todo está bien, entonces ya entran a, al proceso que todos desean y es empezar la certificación. ¿Cuánto se demora eso? En el momento en que se entrega el paquete, ¿sí? De que usted ya cumplió con todo, Administración Educativa tiene 30 días calendario, ¿sí? Eso está en el reglamento del aprendiz. Tiene hasta 30 días para certificarlo, ¿sí? Por lo general, si todo está bien, si no hay errores, o sea, las fechas coinciden en los formatos que se entregan entre las bitácoras y el 023, que es el de planeación y seguimiento, y el certificado laboral, es decir, que las fechas todas coinciden, entonces pasa derecho a certificación. Cuando usted pasa un certificado donde la fecha dice que usted arrancó, un ejemplo, arrancó el 29 de julio, ¿cierto? Pero en el formato de planeación y en bitácoras, usted colocó que arrancó fue el 1 de agosto. Entonces ahí ya hay una inconsistencia. Entonces devuelve todos esos formatos y vuelve usted otra vez a estar en cola, porque es que ellos certifican en orden de llegada la cantidad de aprendices que tengan en espera. Entonces, si nos devuelven documentación, vuelve usted a empezar, entonces digamos que esa certificación se le va a extender, ¿cierto? Se va a demorar, digámoslo así. Pero por lo general, cuando todo está bien, pasa derecho y en 15 días lo pueden estar certificando. Eh, Les recuerdo, si ustedes son de un programa tecnólogo, recuerden la presentación de pruebas técnicas. Si no tienen esas pruebas, chicos, es complejo que logren la certificación, ¿sí? He tenido aprendices que cumplen con todo, o sea, terminan su práctica, tienen la documentación al día, pero se les olvidó presentar pruebas técnicas. Entonces, ¿qué pasó? Tiene que esperar cuando el ITFES publique fechas para presentación de pruebas, o sea, cada 6 meses. O sea que en el caso de ustedes que están terminando en 5 meses, a ustedes les tocaría presentar pruebas por ahí en febrero, o sea, el otro año. Entonces es importante estar como atentos cuando hacen esa convocatoria, ¿sí? Para el próximo año y ya inscribirse ni hacer el proceso. Digamos, el SENA en este momento es quien paga las pruebas de los aprendices en su primera convocatoria. O sea que si ustedes las olvidan, ya en una segunda convocatoria ya le toca asumir el costo. Entonces, para que también lo tengan presente, ¿sí? Si usted es de un programa técnico, no, pues esto ya, digamos que no aplica. Usted entrega la documentación y ahí mismo se certifica. Esto solamente es para los tecnólogos. Y bueno, ya aquí, chicos, entro en la sesión de dudas, inquietudes, levanten la manito si tienen de pronto algo que deseen pues como comentarme. Les recuerdo que yo como instructora de seguimiento de formación virtual en programas del ambiente de teleinformática que tiene que ver con análisis y desarrollo de software, pues igual también puedo asesorarlos a ustedes en caso de pronto de no entender qué paso a seguir, ¿cierto? Igual, eh, si necesitan pues como el contacto de la instructora que apoya el proceso de ustedes que son de contenidos digitales, pues también me pueden escribir y yo les doy la información, eso no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, aquí les dejo
mi WhatsApp y mi correo, en caso de pronto querer alguna explicación, ¿cierto? O el contacto de la instructora que los apoya a ustedes. También se los puedo facilitar, ¿sí? Bueno, ahora sí, tengo una manito levantada. Alejo. Ah, Sí, cuéntame. hola Jenny, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro. Bueno, yo tengo varias inquietudes. La primera exactamente es en cuanto a los, digamos, a los pasos a seguir exactamente con el contrato de aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque yo ya había estudiado en el SENA, yo tengo un técnico, tenía un tecnólogo que no me pude certificar y en ese tecnólogo yo tenía contrato de aprendizaje. Y Lo lo, que, lo y lo que que tenía entendido exactamente es que si seguía la misma línea que había estudiado, se podía utilizar, ¿sí? Ujú. Pero no sé si haya cambiado algo. Por qué te lo pregunto? Porque pues en este caso pues ya el contrato de aprendizaje ya no me valdría a mí, ¿sí? Ya me tocaría como un contrato vinculado a una empresa, exactamente. Pero pues tengo la duda. Sí, Ujú. exacto, laboral. Ya Y que, la, dime. no, 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 termina. Y la otra pregunta exactamente es, ustedes, digamos, a nosotros que, entre comillas, pues no sabemos todavía si me toca buscar empresa para laborar, exactamente, ¿ustedes nos colaboran con algún aplicativo o exactamente sí o sí le toca a uno buscarla por aparte? Sí, la buscan ustedes por aparte. O sea, el único aplicativo que tienen es el del Sistema Gestor Virtual de Aprendiz, que es el que tiene el SENA, ¿cierto? Pero, Sí, digamos, ustedes pueden buscar empresas también en estas otras plataformas donde ofertan vacantes. Por ejemplo, la Agencia Pública de Empleo del SENA, ahí pueden revisar también, en Trabajo, ¿cierto? En todas estas agencias donde por lo general publican eh, cuáles son esos perfiles que necesitan las empresas para poder ocupar el cargo, ¿cierto? Ahí sí ya lo, digamos que la gestión la hacen ustedes como aprendices, ¿sí? En esa, o sea, en esa pregunta que me estás haciendo. Ya con vale. respecto al contrato de aprendizaje, bueno, les comento, ¿sí? Para poder suscribir nuevamente un contrato de aprendizaje, si ya lo tuvieron, ¿cierto? Si ya lo tuvieron, deben de tener en cuenta que hay unas condiciones, hay tres condiciones. La primera, que el primer contrato de aprendizaje no haya sido terminado por causas atribuibles al aprendiz. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tuvo su contrato, pero resulta que tuvo algún problema en la empresa y pasó la carta de renuncia, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí ya ese contrato ya dejó de ser válido, ¿sí? Que el segundo contrato de aprendizaje no sea para el desarrollo de un curso en la misma línea tecnológica del curso que dio lugar al primero. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que se hizo un técnico, ¿sí? Pero resulta que después cambió por, digamos, por otro técnico en otra modalidad y ahí hizo pues la práctica, lo hizo mediante contrato de aprendizaje, pero resulta que ya quiso hacer la tecnología, pero resulta que no la hizo continuando la misma línea, sino que ya se fue por otra. Entonces, digamos que ahí ya perdió esa oportunidad, ¿sí? Y la tercera es que el segundo contrato de aprendizaje sea para el desarrollo de un curso de nivel académico superior que el del primero. Es decir, usted se postuló a una tecnología, la terminó, ¿cierto? Y resulta que inició un técnico, un técnico en la misma línea. Resulta que ahí ya no aplica para contrato de aprendizaje porque ya agotó, digamos que el nivel académico. Debe haber sido primero el técnico y luego el tecnológico para continuar con el mismo contrato de aprendizaje en la misma línea de formación, ¿sí? Entonces, digamos que ahí están las tres condiciones que aplican para poder entonces optar por un segundo contrato.
ya Ok, tu vida. entonces Sí, en ese caso, digamos, por ejemplo, yo estudié pues telecomunicaciones, ujú, en ese caso ya no entraría a la línea, porque esto ya es diferente. ujú, exacto, ya es diferente. O sea que ahí ya, con esa primera condición, ya que ya agotaste el recurso. Ok, vale. Y la Ujú. otra pregunta, qué pena, exactamente, ¿cuándo son las pruebas TIT para nosotros? Ya que estamos a 5 meses para iniciar etapa productiva. Mira, el cronograma lo saca el IFES, ¿cierto? Porque eres el que determina las fechas de presentación de pruebas. Más o menos cuando la está sacando, por ahí a finales del año. Póngale por ahí en noviembre, diciembre, más o menos. Ya se sabe para el próximo año cuándo van a hacer las pruebas, ¿sí? En este momento solamente está, y si tú entras ahí a la página del IFES, va a estar las fechas, pero para la presentación de pruebas de este año, ¿sí? O sea, para ahorita, para este segundo semestre, eh, digamos que los aprendices que se inscribieron, porque ya completaron más del 75% de los resultados de aprendizaje vistos, entonces digamos que ellos son convocados. Cuando un aprendiz está por debajo del 75% de esas competencias aprobadas, pues obviamente no aparece en lista. Entonces, más o menos, esos aprendices pues les llega la información, ¿sí? En el caso de ustedes, no, ya es el otro año, ya es el otro año, estar pendientes más o menos por ahí en febrero de esas pruebas, ¿sí? Que el SENA les manda correos, por eso es importante tener presente que si usted el día de mañana le robaron el celular, lo cambió, qué sé yo, se le dañó la SIM card, se quedó sin número, bueno, puede pasar lo que sea, ¿sí? Usted mismo actualice o cambie el número del celular que tiene en la plataforma Sofía Plus, porque es que por lo general llega información, llega a veces llega a ese WhatsApp que ustedes tienen, o llega al correo electrónico. Entonces, digamos, si ustedes pusieron un correo que no mira, sino que es como ahí para que se llene ahí de toda la publicidad que le pueda llegar, ahí sí no se va a dar nunca por enterado. El SENA utiliza las redes sociales para comunicar, utiliza, digamos que los correos mediante pues, la autorización de aprendices cuando hace pues, todo el registro de sus datos personales, utiliza el correo electrónico, utiliza también, digamos, información, ¿sí? Mm, a veces hacen, digamos, correos de difusión. Entonces, digamos que ustedes no es que no se enteren, a veces también el instructor de seguimiento les avisa, ¿sí? Yo por lo general siempre estoy pendiente y les aviso a los aprendices. Mira, pendiente que ya va a salir convocatoria para inscribirse, pendiente que ya se va a cerrar la convocatoria y si usted no está inscrito va a perder la oportunidad, porque es que el IFES solo saca 2 convocatorias en el año, una a principio de año y la otra a mitad de año. Entonces, es importante que revisen, ¿cierto? Que revisen cuáles son esos datos que ustedes tienen registrados en plataforma. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, Leona, tienes levantadita la mano. Buenas noches, profesora. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, buenas noches para todos, compañeros también. Profesora, en mi caso, yo trabajo con Cerdán Bavaria, la Sí. principal en Bogotá. Yo trabajo de manera virtual en la costa y ya llevo 11 años en la compañía. Estoy en la sección también de desarrollo. Diseñé una aplicación para agilizar un proceso con la Sí. empresa. Entonces, ¿cómo sería mi modalidad de prácticas ahí? Profesor, Jenny, ¿estás muteada? El micrófono, profesora. Ay, qué pena, sí. Yo aquí hablándole, sí, no. Bueno, con respecto a Leonard que comenta, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ya hace en la empresa? Llevo 11 años. 11 años. Y dentro de las actividades que desempeñas, estás, digamos que, realizando o aplicando lo que aprendiste en tu programa formativo. Sí, señora, hace rato llevo haciendo bases de datos
hice una aplicación para un proceso que se está montando ahora mismo y ese fue un aporte que hice pues sin ánimo de lucro para la empresa. Permíteme. Qué pena con ustedes, que tengo aquí a mi niña aquí molestando. Tranquila, Bueno, profesora. Leonard, en ese orden de ideas, ¿yo qué te sugiero? Solicita un certificado laboral, ¿sí? En la empresa. Y que allí especifique el tiempo y las funciones, ¿sí? Para poder entonces que tú le hagas llegar ese documento a la instructora que te haga el seguimiento de práctica del programa que finalizaste, ¿sí? Ella ahí revisa competencias versus actividades que estás haciendo en la empresa. Si ella, junto con el coordinador académico, observan que tú ya cumpliste con, digamos, la práctica, entonces te vas derecho a convalidación, ¿sí? Porque es que allí no se pide que ustedes muestren qué fue lo que hicieron, ¿cierto? Porque la empresa misma lo está certificando, lo está diciendo, no, es que fulanito de tal lleva muchos años y nos hizo esto, esto y esto, y por tal pues, razón, pues obviamente ya cumple, ¿cierto? Entonces, digamos que en tu caso, lo ideal es que en el momento en que tú finalices tu etapa lectiva, solicites ese certificado, ¿sí? Para que ella lo pueda entrar a analizar, evaluar con el coordinador académico y ya te dé la ruta de si efectivamente te avalan o si efectivamente pues te toca realizar pues la práctica, que son los 6 meses, ¿sí? En Sí, el momento, señora. eso es lo que yo te sugiero, que digamos que es el camino que yo les digo a todos los aprendices. Si ustedes ya vienen trabajando para una empresa y ya llevan bastante tiempo, soliciten ese certificado, que igual uno ahí rápido revisa si efectivamente sí cumple o no, y más rápido para ustedes poderse certificar, ¿sí? Sí, señora. Más o menos como para qué fecha puedo entregar la carta. Bueno, bueno, ahí le escuché a su instructor, Carlos, que era Vanessa, creo que Rivas, déjame, yo averiguo bien y si quieres me escribes, ¿sí? O le escribes a tu instructor vocero, que él identifica quién es la instructora y le comentas, ¿sí? Listo, sí, señora. Muy amable, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿quién más tiene levantadita la mano? ¿Tienen alguna inquietud? Buenas noches, Sí, buenas noches. ¿cómo estás? Hazme Muy un bien. favor, gracias, me alegra. Es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy contadora pública y pues por mi trabajo no puedo, digamos, optar por las opciones de un contrato de trabajo en otra empresa, porque me imagino que eso me piden cumplir horario. Sí, Me quedaría la opción de un proyecto productivo. ¿Qué tipo de proyecto productivo se puede hacer? no, recuerda que el proyecto productivo sale digamos que sale en convocatoria por una idea de proyecto que tú, digamos, formulas, ¿sí? Dependiendo del programa que estudias. Entonces, en este momento, pues tú ya puedes empezar a revisar, bueno, qué proyecto tienes que quieras trabajar o que ya lo estés haciendo y que quieras presentar en esa convocatoria, ¿sí? Por ejemplo, lo que estamos trabajando dentro de la tecnología, que es crear una página web para una empresa, ¿ese podría ser el proyecto? Sí, si está, digamos que cumpliendo con las competencias del programa formativo, sí. Le puedes inclusive, lo puedes orientar pues como a lo que estudiaste. Digamos que yo que le he dicho a los aprendices, vea, si ustedes durante su programa formativo, o sea, durante la etapa lectiva, desarrollaron un proyecto, lo vinieron trabajando, tienen los módulos, o sea, tiene todo lo que ustedes aplican dentro de lo que aprendieron. Entonces, postúlenlo en esa modalidad de proyecto productivo, que lo único que pueda pasar ahí es que te digan,
digamos que ese proyecto ya existe o cuál es el grado de innovación que tiene. Es digamos que lo que le puedan decir, ¿cierto? Los instructores que evalúan los proyectos. Pero igual usted puede presentar esa iniciativa, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿y en qué época, o sea, en qué tiempo se tiene que presentar esa propuesta? O sea, Eso tiene un cronograma, ¿sí? Yo les he venido diciendo que como es una convocatoria, eso digamos que hay unas fechas donde ustedes hacen la inscripción de esa idea de proyecto y digamos que pues ya les informan si los avalan o no el proyecto como tal. En este momento no hay convocatoria, o sea que tú puedes, digamos que en el resto de este año, trabajar, pulir esa idea de proyecto que tienes y postularte el próximo año cuando salga la convocatoria, ¿sí? ¿Cuándo más o menos está saliendo? Por ahí a finales de febrero, dependiendo pues como de la cantidad de aprendices que hayan para esta modalidad. en ese momento ya deberíamos haber terminado toda la parte lectiva, ¿sí? Sí, exacto. Para postularse. Y Sí. te entiendo que teníamos que presentar unas pruebas TIT. Exacto, sí. Pero digamos que ustedes, en el momento en que salen a práctica, ustedes están siendo, digamos que les hacen la notificación de presentación de pruebas TIT como a la par con el desarrollo de la práctica. O sea que van a terminar certificándose en casi como al tiempo. O sea, al tiempo es determinar los 6 meses de práctica con la presentación de pruebas. Gracias. ¿Y qué, o sea, cómo se pasan estas pruebas? ¿Con qué porcentaje, con qué calificación? ¿Y qué pasa si uno no la aprueba? No, mira que esas son pruebas de estado, o sea, eso no, el SENA no se fija si usted sacó menos puntaje o más puntaje, no. El SENA lo que pide es que usted las presente y demuestre que efectivamente y presentó el examen, ¿sí? Y eso como, digamos que el ITFES les hace llegar a ustedes un documento, creo que es por plataforma que ellos manejan, que es por Prisma, ahí es donde ustedes descargan el certificado de asistencia a las pruebas o el certificado ya de cuánto sacaron en esas pruebas. Ok. Muchas gracias, eres muy amable. Listo, con gusto. Bueno, tengo la manito levantada de Milce. Hola, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando tú hablas que debe presentarse a una convocatoria de emprendimiento, ¿me hablas del Fondo Emprender o me hablas diferente a esa convocatoria? Mira, es diferente, porque es que las convocatorias emprender muy puntuales. O sea, ellos manejan una plantilla, pero es, digamos que todo el tiempo eso lo hacen es a través de la oficina de emprendimiento del centro de formación, ¿sí? Entonces, es muy diferente. Aquí, de lo que yo les estoy hablando son de las alternativas de práctica, no de Fondo Emprender, ¿sí? Entonces, las convocatorias de productivo son de proyectos, por eso de proyectos. Los de Fondo Emprender para ya sea montar de una, digamos que usted ya tiene algo con un producto ya fijo, donde un estudio de mercado, ya pues como el precio y todo. Y obviamente pues todo eso, digamos que allí la cantidad de dinero o recursos que tienen ustedes de hecho para solicitar. Entonces digamos que es una modalidad totalmente diferente. No es Ok, sí, sí, porque me confundí porque cuando decías convocatoria. Ok, en este caso entiendo entonces que el centro nos presta el servicio de un instructor de emprendimiento quien estará evaluando los proyectos productivos que se presente como alternativa de etapa productiva. Se asignará. sí, sí. Ok, O sea, entiendo. el proyecto productivo debe de tener el acompañamiento de un instructor de emprendimiento. En cambio, la convocatoria de Fondo Emprender
tiene es digamos que también se le dice instructor, pero es, digamos que una persona ya como con el enfoque para asesorar digamos que a los emprendedores o empresas que de pronto deseen impulsar algún producto y obtener recursos de Fondo Emprender, ¿sí? A ellos se les llaman gestores. Ya me acordé. No son instructores, sino gestores. Ok, gracias. Y otra pregunta, dos preguntas más. Y en cuanto a la parte que te decías, para la parte de investigación con Cennova, ¿sí? Donde se presentan proyectos de investigación, sea aplicados o igual, en esa parte Cennova debe estar inscrito directamente, o sea, ya en Pereira o a nivel de SENA puede meter la parte de investigación o cómo funcionan ahí. Mira, Para que no, se evalúe. es un grupo de investigación que se maneja a nivel nacional, ¿sí? Los centros de formación de la ciudad donde está ubicada tienen una unidad de investigación y desarrollo. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir al SENA más cerca de donde tú vives y preguntar si tienen alguna convocatoria o si tienen de pronto alguna vacante que requiera de un perfil y dices qué programa estudiaste para desarrollar la práctica, ¿sí? Por lo general ellos siempre le dicen a uno, sí, mira que sí o no, mira que no, en el momento no, o mira, tengo este proyecto que estamos desarrollando, necesitas entonces realizar la etapa productiva, pues entonces miremos la modalidad, ¿sí ves? Entonces, digamos que ustedes pueden ir y consultar en el centro de formación donde están ubicados, ¿sí? Porque yo tuve inclusive un aprendiz así, en Bogotá, que creo que la hizo creo que esa fue cuál, centro financiero, creo que es el que hay. Bueno, el caso fue que él consiguió una vacante en Cennova y allí le permitieron hacer la práctica mediante la modalidad de contrato de aprendizaje. Y él hizo la investigación, presentó el proyecto pues, que le asignaron, dependiendo pues, como del programa que él estudió, que era desarrollo de software, y listo, y ahí se certificó. Ustedes también pueden hacer lo mismo, pueden averiguar en el SENA de la ciudad donde ustedes estén ubicados. Ok, listo. Y última pregunta es, ¿ese formato el gestor nos lo entrega para escoger nuestra alternativa? Ok, o es el instructor de seguimiento. El instructor vocero les puede hacer llegar ese formato, ¿sí? O inclusive la instructora de seguimiento que los acompaña. Se los entrega, digamos que, pues ese formato ustedes lo diligencian, ya sea en la inducción, y si no lo hicieron, lo hacen cuando están finalizando su etapa lectiva, ¿sí? Ahí también lo diligencian. Finalizando, pues por ahora, yo ¿qué les sugiero? Que primero revisen las diferentes alternativas, miren cuál se ajusta de pronto a las necesidades que tienen en el momento, porque si ustedes se ponen a diligenciar eso desde ya, faltándoles 5 meses, cuando ustedes ya lleguen, digamos que al final, y resulta que ustedes habían colocado ahí contrato de aprendizaje y digamos que se les presentó la oportunidad de trabajar en una empresa y ya están por vínculo laboral. Entonces, ahí no podrían llegar y decir, no, ya arranco mi práctica en esta modalidad porque realmente la que usted registró fue otra. Entonces, tienen que volver a hacer todo el proceso de cambio, ¿sí? Y volver a diligenciar ese mismo formato para que les actualicen la modalidad. Y eso por lo general se puede demorar entre 8 o 15 días, dependiendo de las solicitudes que tenga el coordinador académico, porque eso va con firma de él. ¿Ves? Entonces, yo que les sugiero en el momento, analicen las modalidades, analícenlas, revisen, miren, y cuando ya estén próximos a finalizar su etapa lectiva, ahí sí, entonces diligencian el formato y lo entregan, porque es que la modalidad que ustedes registren ahí, esa es la que les va a aparecer para realizar práctica. ¿Es claro? ¿Sí? Sí, muy amable, gracias.
Bueno, chicos, no viendo más dudas, entonces voy a dar por finalizada esta sesión. Les agradezco mucho el que hayan pues como entrado en esta reunión y bueno, pues ya saben, les queda la grabación para que ustedes entonces puedan revisarla y cualquier duda o inquietud, pues igual me la pueden hacer saber. Si me escriben, por favor colocan de qué programa para yo poder entonces saber qué son de los aprendices del instructor Carlos Cortés. ¿Listo? Bueno, chicos, les deseo entonces una feliz noche y que descansen. Muchas Lo mismo, gracias, profe. gracias igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe.